Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, la fe funciona solo si es fe personal. ¿Qué significa esto? Significa que nadie puede prestarte fe, que tú no puedes vivir en función de la fe de otras personas, sino que la fe es algo que se da por parte de Dios, de su palabra para cada persona, y cada persona tiene que aprender a ejercitar su fe por un lado y hacer crecer su fe por otro. De lo contrario, nadie puede vivir con fe prestada, nadie puede vivir con la fe del pastor o con la fe de algún amigo o algún hermano por ahí en la fe. Tiene que ser y solo puede ser en función de una fe personal. Si se trata de una fe personal, pues este es nuestro tema. La fe funciona solo si es personal. Se lee en la segunda carta de Pablo a los Corintios capítulo 2, segunda carta a los Corintios capítulo 1, más bien versículo 24. Pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Noten, nadie puede ejercitar la fe por ti. No significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe. Ese es nuestro tema. Es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Esa última declaración es extraordinaria. No hay posibilidad de estar uno firme si no es en el ejercicio de su propia fe. Entonces, no significa que otras personas no puedan orar por nosotros, que alguien no nos pueda dar una palabra. Por supuesto que sí, todo eso es válido y de alguna manera la oración de otras personas sirve para fortalecernos en fe. Una buena palabra también nos fortalece. Pero a lo que me refiero más bien es a que el ejercicio de la fe ante las demandas de la vida, ante las presiones de la vida, ante ese milagro que cada uno está esperando, eso solo puede ser resultado de ejercitar la fe de manera personal, de manera individual, y es lo que Pablo está diciéndonos en ese texto. Pues en esa base les invito, amigos, a que trabajemos con la pregunta, ¿cómo se define una fe personal? Si es como dice Pablo, que por medio de nuestra fe personal es que nos mantenemos firmes, ¿cómo entonces definimos una fe personal? Atención a lo que viene. En primer término, una fe personal es una fe que no se basa ni se circunscribe a las demás personas. No se basa ni se circunscribe a las demás personas. ¿Cuál es el error de muchos creyentes? Decaen en la fe, incluso algunos dejan de ir a la iglesia porque alguien no les trató como esperaban o alguien dio un mal testimonio por ahí. ¿Qué significa? ¿Que su fe depende de otras personas? No puede ser. No puede ser. Cada quien escoge su camino, cada quien define cómo va a actuar, si va a honrar a Dios y a su palabra o si lo va a deshonrar por lo contrario. Esa es cosa de cada persona. No podemos nosotros hacer descansar, hacer depender nuestra fe en lo que esté pasando con otras personas. Nuestra fe está puesta en Dios, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es en ninguna persona. No es en ninguna persona. Por importante que sea alguien, no podemos derivar, circunscribir, depender nuestra fe de ninguna persona. Tiene que ser una fe dependiente de Dios, una fe puesta en Dios todo el tiempo. Eso significa ya irnos despegando, miren cómo lo digo, irnos ya despegando de lo que pase con otros.
lo que digan otros, lo que hagan otros, las actitudes que quieran adoptar, sus conductas, su testimonio, pues será cosa de ellos. En lo que se refiere a nuestras vidas, nuestra fe se fundamenta, se sostiene en la persona de Jesucristo y en la palabra de Dios. Punto. No hay más. No hay más. Entonces, esa es una fe personal, se define como una fe que no se basa ni se circunscribe a los demás. Segunda manera de definir una fe personal, es una fe que se nutre en la relación entre Dios y cada individuo. No es en la relación mía con otros, es en mi relación personal con Dios. Y miren que esto es interesante porque, bueno, está el concepto iglesia, está la experiencia iglesia. ¿Todos debemos congregarnos? Sí. ¿Todos necesitamos de la iglesia? Sí, porque la iglesia ejerce un magisterio de enseñanza, de formación sobre nuestras vidas. Pero aunque amamos la iglesia del Señor, somos parte de la iglesia del Señor, dependemos fundamentalmente de nuestra propia relación con Dios. Hay gente que se congrega, pero nunca oran en privado. Nunca buscan de Dios. La única vez que escuchan la palabra de Dios es el domingo, que la escuchan en boca del pastor. ¿Funciona eso? No funciona. El pastor puede ser muy bueno predicando, las oraciones pueden ser muy poderosas en la iglesia, pero si tú, amigo, amiga, que dices ser creyente, no comienzas a buscar a Dios de manera personal, en oración, en una lectura de la palabra que ya no es lo que alguien te esté diciendo, sino lo que el Espíritu Santo te está mostrando de manera directa, si tú no haces eso, entonces vas a colapsar como creyente, vas a colapsar en tu fe. Tu fe es algo que se nutre, y mira qué término se usa, nutrir. Tu fe se nutre en la relación que tengas con Dios. Esto es algo personal. Nadie puede sustituirme en mi relación con Dios. Nadie puede sustituir a Dios en su relación conmigo. Que tenemos otras relaciones, por supuesto, está nuestra familia, están nuestros líderes en la iglesia, nuestro pastor, tenemos amigos, en fin, pero nadie puede ocupar. Sería intentar algo absurdo, usurpar el lugar de Dios. Nadie puede y nadie debe, y tampoco nadie debe permitir que se ocupe el lugar de Dios en la vida de toda persona. Porque la fe es algo personal y se nutre, insisto, en la relación entre Dios y cada persona, entre Dios y cada individuo, entre Dios y cada creyente. Y sigo sumando respuestas. ¿Cómo se define una fe personal? Se define de esta manera. Es una fe que se sostiene sobre la revelación personal de la palabra. ¿Que te enseñan la palabra en la iglesia? Sí, y qué bueno. Pero eres tú que como creyente tú no te puedes beber a un solo trago todo lo que escuchas. Tu deber como creyente es escudriñar las Escrituras y comprobar con la ayuda del Espíritu Santo que lo que se te está diciendo desde un púlpito o en un consejo personal o en una oración que se haga por ti, sean apegadas a las Sagradas Escrituras. Incluso la palabra profética, que creemos en ella, por supuesto, es el deber del creyente juzgar toda palabra. Y los profetas no deben disgustarse. Cuando los profetas sueltan una palabra, no deben disgustarse si el creyente dice, gracias hermano, gracias hermana, ahora voy a ir a buscar de Dios, a ver qué Dios me confirma sobre lo que usted me está impartiendo. No hay nada de malo en eso. Pero sabe, hay un fenómeno en nuestra época y es que hay una combinación entre mucha acción profética, muchas veces por parte de personas que no han sido llamadas ni tienen esa unción como para dar palabra profética a otros, y eso se combina mal con una actitud ingenua, de simpleza de los creyentes que se beben a un solo trago todo lo que se les presenta. No. Es una responsabilidad cristiana
escudriñar personalmente la Escritura, recibir revelación personal de las Sagradas Escrituras. Yo doy gracias a Dios por todos los enseñadores que hay entre el pueblo de Dios, todo lo que hay, apóstoles, profetas, pastores, maestros, todo eso. Yo doy gracias por los 5 ministerios. Sin embargo, ninguno en los 5 ministerios puede ser en exclusiva el que te revele la palabra de Dios. Es tu deber estudiarla, es tu deber escudriñarla, porque la fe, siendo algo personal, la fe se sostiene sobre la revelación que tú recibas directamente de la palabra de Dios, sin menoscabo de que Dios te hable a través de sus ministros, de sus personas que Él tiene puestas en el cuerpo de Cristo. Y número 4, finalmente, ¿cómo se define una fe personal? Se define de esta manera: es una fe que crece con las luchas de la vida. También la fe crece en ese contexto, las luchas de la vida. Que no hay que tenerle miedo a los problemas de la vida. Los problemas de la vida nos capacitan, nos maduran, nos entrenan, nos empoderan. Si solo hace falta, amigos, leer un poco las Escrituras, leer de los patriarcas, leer de las historias de Moisés, de los profetas, son historias de luchas, y todos esos se vuelven campeones de la fe. Pero se vuelven campeones de la fe en esa lucha contra toda clase de adversidades, tribulaciones, ataques del maligno y lo demás. Y es que nosotros debemos de estar ya bien entendidos en algo, y es que las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros, los hijos de Dios. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Nosotros prácticamente somos indestructibles por las fuerzas del maligno. Los únicos que pueden destruirse a sí mismos somos nosotros. Si abandonamos a Dios, si dejamos de ser leales a Dios y a su palabra, si admitimos el pecado en nuestras vidas, el pecado pone distancia con Dios y su paga es muerte. Entonces, si hay una forma segura de quedarnos fuera de toda comunión con Dios, es admitir el pecado en nuestras vidas. Pero volviendo al punto, la fe nuestra crece en medio de las luchas. Te digo algo, amigo o amiga, no le temas a las luchas que tienes por enfrente. Tú aférrate a la palabra de Dios, aférrate al Espíritu de Dios, aférrate a la autoridad de Cristo, ora intensamente y toma buenas decisiones. Dios te va a sacar adelante y Dios te va a sacar en victoria. Vuelvo al texto bíblico de inicio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24, es Pablo escribiendo, dice él: pero eso no significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Aquí ya hay un consejo, y es que nadie te puede dominar. Tú no puedes permitir el control, tú no puedes permitir la manipulación y que alguien te diga cómo poner en práctica tu fe. ¿Que sí necesitas quien te enseñe? Sí. ¿Quién te dirija? Sí. ¿Quién te muestre cosas? Sí, en el Señor. Pero no, miren el término que Pablo introdujo: dominarlos. Tú no puedes estar bajo un efecto de dominación, de control, de manipulación de cualquier ministerio. Eso no es de Dios. Y Pablo lo está diciendo. No significa que queramos dominarlos al decirles cómo poner en práctica su fe. Y atención a lo que sigue: queremos trabajar junto con ustedes. Así debe ser la iglesia. Los pastores, los ministros, los profetas, los apóstoles, todos los ministerios, trabajar junto con los creyentes. Somos un equipo. No somos borregos que alguien caprichosamente nos esté llevando de aquí para allá y de allá para acá. Miren el ejemplo de Pablo. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Más claro, no creo que sea posible. Pues con base en esta palabra, la pregunta con que hemos estado trabajando a lo largo del programa ha sido: ¿cómo se define una fe personal? Y se define de la siguiente manera: es una fe que no se basa ni se circunscribe a las demás personas. Tu fe es en Cristo,
Punto. 2. Es una fe que se nutre en la relación entre Dios y cada individuo. Número 3. Es una fe que se sostiene sobre revelación personal de la palabra de Dios. Y número 4, es una fe que crece con las luchas de la vida, por consiguiente Dios va a usar todo lo que pasas y todo lo que vives, Dios lo va a usar para fortalecerte, para empoderarte. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La fe funciona solo si es fe personal. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.